Si sufres es porque tú mismo te lo provocas. Y sí, sé que duele escucharlo, pero quédate porque esto te va a abrir los ojos. Y es que el problema no es lo que te pasa, sino cómo lo enfrentas. Y hasta que no entiendas esto, seguirás sufriendo. ¿Listo para dejar de ser una víctima de tu propia mente? Vamos allá. ¿Y por qué tu sufrimiento es tu responsabilidad? Y es que no es lo que te ocurre, es realmente lo que esperabas que te ocurriera. Y esto es lo que sería el origen del sufrimiento. Una fricción entre la realidad y tus expectativas. El ser humano sufre cuando la realidad no encaja con lo que esperaba. ¿Querías que alguien te tratase con respeto y no lo hizo? ¿O querías que ese negocio saliera bien y fracasó? ¿Querías que la vida fuese justa y no lo es? Pero ¿quién te ha dicho que el mundo debe de cumplir tus expectativas? Nadie te debe nada. Y cuando antes aceptes esto, menos vas a sufrir. La mayor causa de sufrimiento es creerse víctima de una injusticia que no existe. Y es que te han vendido que si haces las cosas bien, todo saldrá bien. Que si eres buena persona, la vida te va a recompensar. Que si das amor, vas a recibir amor. Y es que esta es una historia reconfortante, pero al fin y al cabo no es la verdad. Y el universo no es un banco de favores. Y la vida no es un contrato con condiciones justas. Y el dolor aparece cuando esa fantasía pues se rompe. Y ahí vas a tener dos opciones: seguir llorando o abrir los ojos. Y te voy a dar la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Porque el dolor, al fin y al cabo, es inevitable y el sufrimiento, pues es opcional. El dolor físico, el rechazo, la pérdida, eso es inevitable. Bueno, inevitable y real. Pero el sufrimiento mental que arrastras durante semanas, meses o años, eso al fin y al cabo lo fabricas tú. Y te voy a dar un ejemplo muy simple, ¿vale? Pues para que lo entiendas. ¿Que pierdes algo? Pues eso, algo que has perdido, es dolor. Y ahora, cuando te aferras a lo que has perdido, eso al fin y al cabo es sufrimiento. El dolor viene de la vida, mientras que el sufrimiento viene del apego. Y ese apego es la trampa que alimentas tú mismo. Y aquí, cuanto más te aferras, más te arrastras. Te acabas aferrando a personas, a planes, a una identidad. Y cuando esto desaparece, pues no sabes quién eres. Pero piensa que todo en la vida es temporal. Las relaciones, el trabajo, la salud, incluso tu cuerpo. Vamos, que si basas tu felicidad en lo que puedes perder, estás condenado. Y nuestro queridísimo Epicteto lo dijo así: no digas de nada, lo he perdido, sino di, lo he devuelto. ¿Y qué es lo que controlas realmente? Porque aquí entra la dicotomía del control. Pues no controlas lo que pasa, sino cómo respondes. Puedes perder tu trabajo mañana, puedes perder tu pareja, el mundo se te puede volver un caos, pero puedes controlar tu disciplina, tu diálogo interno y obviamente tu actitud ante la adversidad. Y eso, ahí es donde empieza tu poder, porque el resto al fin y al cabo no deja de ser energía malgastada. Y te voy a dar 3 reacciones frente a la realidad y solo una de ellas te va a liberar. Tenemos la negación, la queja y la aceptación activa. Vamos con la negación. Por ejemplo, esto no puede estar pasándome. Y es que aquí te conviertes en víctima, te bloqueas y te resistes. Pasamos a la queja, que es cuando, por ejemplo, pasa algo que tú ves que no es justo y dices, no es justo. Pues aquí estás quemando energía en lo externo. Te frustras y te acabas estancando. Pero sin embargo, con la aceptación activa, aquí pues nos preguntamos, ¿qué hago con esto? Y aquí obviamente te adaptas, creces y actúas. Recuerda, la diferencia entre destrucción y transformación está en cómo tú eliges responder. Y es que aquí tú no puedes controlar ni cuándo bostezas. ¿En serio te crees que lo controlas todo? Queremos sentir que tenemos el mando absoluto, pero la vida pues se ríe de nuestros planes. Y esto no es que sea algo malo, al fin y al cabo no deja de ser libertad. Porque cuando aceptas lo incontrolable, empiezas a vivir de verdad. Ya no reaccionas con impulsos, sino que actúas con poder interior. Y es que tu ego, el ego de todas las personas, mi ego incluso, pues el ego de todo el mundo quiere que el mundo gire a su favor, pero tu alma sabe que eso no es así. Tu ego te dice, yo no me merezco esto, pero un alma estoica te va a responder, esto me fortalece. El sufrimiento no es un castigo, es forja. Y no es un enemigo, por mucho que lo creamos. No deja de ser una herramienta. Y esto depende de cómo lo interpretes. Y si todo esto te duele es exactamente lo que necesitabas, pues aquí lo que más te duele es quizá lo que más te transforme. Lo que hoy te acaba rompiendo, mañana te puede acabar dando forma. Y el sufrimiento no deja de ser el maestro que te acaba diciendo, en este punto es donde más débil estás, pues en este punto es donde tienes que trabajar. Pero ojo, esto solo si lo escuchas sin excusas. La vida no tiene obligación de ser como tú quieres, pero tú sin embargo tienes la obligación de ser fuerte para vivirla como venga. Y ahora que sabes por qué sufres, vamos a ver cómo salir de ahí, cómo acabar usando ese sufrimiento como gasolina que nos impulse. Y es que saber no es suficiente, porque si no aplicas, repites. ¿Qué quiero decir con esto? Que te vas a dar 1000 veces con la misma piedra si no aprendes. Conocer la verdad no te libera, pero aplicarla
te acaba liberando. Ya sabes que la vida no es justa. Ya sabes que no puedes controlar a los demás. Ya sabes que quejarte no te va a solucionar en nada. Entonces, ¿por qué sigues sufriendo? Pues sigues sufriendo porque no lo has aceptado de verdad. ¿Solo lo entiendes con la cabeza? Y no con el corazón. Y el conocimiento sin acción es puro ego espiritual. Es cuando dices, sí, eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué te sigue afectando? Y aquí, te guste más o te guste menos, te voy a dar una realidad y es que el problema eres tú. Pero ojo, porque eso es liberador. Y mientras sigas señalando fuera, no vas a poder cambiar nada. Si tu pareja te hace daño y tú explotas, no es culpa de tu pareja, es tu reacción. Si te echan del trabajo y te hundes, no es culpa de tu jefe, es tu interpretación. Si el mundo te ignora y tú te llenas de odio, no es el mundo. Eres tú quien elige esa emoción. Y duele mucho reconocerlo, pero es el camino hacia la libertad. Mientras creas que el problema está fuera, te mantendrás débil. Y aquí pregúntate, ¿de verdad quieres dejar de sufrir o solo quieres tener razón? Porque muchas personas prefieren tener razón antes que ser libres. Porque aceptar tu parte de responsabilidad te obliga a madurar. Te obliga a dejar de buscar culpables. A dejar de decir, esto no debería de ser así. Y esto duele más que la situación en sí, pero es que es lo único que te va a hacer crecer. Y aquí Marco Aurelio lo dijo claro. ¿Qué te impide ser justo, veraz, sensato hoy? ¿Acaso es algo externo lo que te lo prohíbe? Pues no. Eres tú. Y es que el drama es una adicción. Y este te hace sentir vivo cuando no sabes quién eres. Cuando te falta dirección interna, te aferras a emociones intensas. Y aquí el sufrimiento es el que se vuelve identidad. He sido yo el que he sido traicionado, he sido yo el que no ha tenido oportunidades. Y esta narrativa, vale, te da sentido, pero es que te destruye. El ego prefiere un dolor conocido antes que un vacío que enfrentar. Y por eso no sueltas el sufrimiento, porque en el fondo te protege del silencio interior. Y quejarte te hace sentir especial por un momento, pero te destruye para siempre. Cuando tú estás diciendo todo me sale mal, esperas compasión. Pero esa compasión es el alimento del estancamiento. Cada vez que te haces la víctima, renuncias a tu poder. Y ojo, porque hay gente que lleva años viviendo ahí sin saberlo. Su propia identidad es su herida. Y su conversación favorita es su desgracia. Y eso no es estoico, es autodestrucción lenta. Y aquí te voy a decir una gran verdad. A la vida no le importa tu dolor. La vida no se va a detener porque tú estés sufriendo. No va a frenarse porque tú no estés listo. No te va a recompensar por llorar más fuerte. El tiempo no te va a esperar. Entonces tú eliges, ¿vas a seguir sufriendo o vas a usar ese dolor como trampolín? ¿Qué es lo que te aporta seguir sufriendo? Si sigues aferrado al dolor es porque crees que te da algo. ¿Te hace sentir especial? ¿Justifica eso tu inacción? ¿Te permite no enfrentar decisiones difíciles? ¿Qué es lo que ganarías hoy si soltaras esa historia de sufrimiento? ¿Qué es lo que podrías construir si dejaras de repetir esa narrativa? El sufrimiento no se elimina con pensamientos positivos, se elimina con verdad radical. Y ahora que ya sabes esto, vamos a ir al grano. ¿Qué hacer cuando aparece el sufrimiento? ¿Qué pasos concretos tomar? ¿Cómo se corta antes de que te devore? Pues bien, entre lo que ocurre y tu sufrimiento hay un espacio. Y ese espacio se llama elección. ¿Te pasa algo? Automáticamente tu mente reacciona. Pero ese instante, antes de la emoción, es donde puedes intervenir. Si te tragas esa reacción sin cuestionarla, te arrastras. Pero si aprendes a observar ese momento, eres libre. La libertad no está en cambiar lo que pasa. La libertad está en elegir cómo responder a lo que te pasa. Y no sufres por lo que te ocurre, sufres por la historia que te estás contando a ti mismo al respecto. Por ejemplo, cuando una persona te ha fallado, que no para de victimizarse y de decir, me ha fallado. En realidad, esto es una creencia, ¿vale? Que internamente lo que quiere decir es que la gente debería actuar como yo espero. O otro ejemplo, esto no debería de haber pasado. La creencia es que la realidad debería de haber obedecido lo que yo quiero, vaya, mis deseos. O también, por ejemplo, no valgo nada, que esto en realidad es otra creencia, que es que en el fondo mi valor depende de lo que los demás me devuelvan. Cada pensamiento así es una semilla de sufrimiento y eres tú el que decide si regarla o dejarla morir. Si puedes hacer algo, hazlo. No puedes hacerlo, suéltalo. Es que no hay más caminos. Que puedes actuar, deja de quejarte y actúa. Que no puedes cambiarlo, pues no sufras, acéptalo. Esa es la línea roja, el filtro, el umbral. Todo lo que te ocurre pasa por esta pregunta. ¿Está esto bajo mi control? Y aquí solo hay dos respuestas. O sí o no. Cualquier pensamiento que no acepte esa respuesta te está saboteando. Y es que sufrir es automático y cortarlo requiere presencia. Tu mente no busca paz, busca patrones. Y tu ego no busca claridad, busca tener razón. Tu cuerpo no busca equilibrio, busca repetir lo que conoce. Pues por eso, si no estás despierto, vas a volver al dolor sin darte cuenta. Y por eso los estoicos no se entrenaban para sentirse bien, se entrenaban para ver claro. Porque ver claro es el inicio del fin del sufrimiento. Aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo inevitable. No es lo mismo rendirse que aceptar. Rendirse es dejarse caer. Y aceptar es mirar de frente y decir, esto es lo que hay. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues esta frase tan simple corta la cadena del drama, porque cuando nombras la realidad sin juicio, recuperas tu poder. Esto ha pasado, esto ha ocurrido, esto es real, y a partir de ahí
Acción y no reacción. Y te voy a dar el antídoto silencioso, la indiferencia activa. No me afecta y no es porque no me importe, sino porque no le doy poder. Esa es la clave que duele al ego. Lo acepto, pero no me arrodillo frente a eso. Puedes mirar el caos sin convertirlo en parte de ti. Puedes estar dentro de la tormenta sin convertirte en la tormenta. Esa es la indiferencia estoica. No es pasividad, es potencia contenida. Es dominio sin drama. Y es que todo lo que antes nos ha dolido, un día va a desaparecer. Igual que tú. Nada es tan importante como parece cuando lo miras con ojos eternos. Lo que hoy te ahoga, mañana no va a existir. ¿Vas a seguir dándole poder a lo pasajero? ¿O vas a vivir con la conciencia de que todo, incluso tú, se va a ir? Pues cuando recuerdas esto, lo que te hacía sufrir pierde el veneno. Se vuelve parte del paisaje, no de tu identidad. Pues todo lo que te pasa es un ladrillo. O lo usas para construirte o lo usas para enterrarte. Siempre tienes esa decisión. ¿Lo conviertes en excusa o en motor? ¿Te defines por lo que te hicieron o por lo que haces con ello? ¿Te arrastras con tu historia o la reescribes desde dentro? El sufrimiento no se cura esperando. Se corta eligiendo ser dueño de tu reacción. Y eso no es bonito, pero es libertad. No puedes controlar lo que sientes al instante, pero sí puedes decidir qué haces con ese fuego. Y si no lo eliges tú, lo elegirá tu pasado, tu dolor, tu miedo. Bien, pues vamos al siguiente punto. ¿Cómo reprogramar tu mente? Para que esto no sea un esfuerzo, sino una nueva forma de existir. Para que no sea una reacción puntual, sino un estado de poder constante. Si cada vez que sufres tienes que recordarte, ay, es que no deberías sufrir, sigues en el juego del sufrimiento. Y es que esto no va de aplicar trucos cuando duele, esto va de no volver a caer ahí. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que esto no sea un esfuerzo puntual, sino tu estado natural? ¿Cómo convertirte en alguien que simplemente ya no necesita recordarlo porque es así? Bien, pues aquí están las claves. La mente busca lo que conoce y tú decides qué le das. No eres lo que piensas, eres lo que piensas cada día. Tu mente no elige la verdad. No elige lo correcto, no elige lo que más te conviene. Tu mente solo elige lo que has repetido 1000 veces. Si has repetido sufrimiento, tu mente buscará más sufrimiento. Si has repetido que la vida es injusta, tu mente encontrará pruebas de que la vida es injusta. Si te has repetido que eres una víctima, tu mente va a hacer todo lo posible por confirmarlo. Tu mente no tiene moral, no tiene conciencia, solo sigue patrones. Y es que aquí está la clave. Esos patrones se pueden cambiar. Y el verdadero reprogramador no es el pensamiento, sino la acción. No cambias creyendo en algo nuevo, cambias actuando como alguien nuevo. No es suficiente con saber que debes reaccionar con indiferencia, no es suficiente con entender que lo externo no debe afectarte. Tienes que vivirlo. Cada vez que eliges responder como la persona que quieres ser, estás reescribiendo tu cerebro. Cada vez que actúes sin rabia donde antes había rabia, estás derrumbando el viejo yo. Y cuando lo has hecho 100.000 veces, ya no es una técnica. Es lo que eres. Y es que nada es personal, todo es una oportunidad de práctica. El tráfico, por ejemplo, no es un problema, es tu entrenamiento de paciencia. Las críticas no son un ataque, son tu entrenamiento en indiferencia. Los obstáculos no son castigos, son tu entrenamiento en fuerza. Pues la mente programada para sufrir dice, ¿por qué me pasa esto? Sin embargo, una mente estoica te va a decir, vamos, otra oportunidad para templarme. Y es que cuando vives así, nada te derrota. Porque nada te ocurre a ti, sino que todo ocurre para ti. Y por ejemplo, el lenguaje interno es muy importante porque lo que dices crea lo que eres. Que hablas como una víctima, vas a ser una víctima. Que hablas como un dueño de tu vida, vas a ser el dueño de tu vida. La mente al fin y al cabo cree lo que estás repitiendo. Si cada vez que te está pasando algo dices, ay, es que no puedo más, lo vas a hacer real. Si cada vez que algo te duele dices, es que esto no me debería de estar pasando, pues aquí refuerzas tu sufrimiento. Pero si cambias el lenguaje, cambias la mente, cambias la identidad y cambias lo que eres. Y cada vez que tengas una dificultad, prueba a decir esto. Por ejemplo, ay, esto no me domina, o esto no va a cambiar quién soy, o esto es solo una escena en la película de mi vida. ¿Y qué? Pues prueba a decirlo cada día, no una vez, no 100, 1000, 10.000, 100.000, porque lo que más estás repitiendo se convierte en lo que más estás creyendo. Y te voy a decir cuál es la última barrera, el ego que está ahí moribundo. Pues tu peor enemigo no es el mundo, es tu ego, que no para de suplicarte por seguir al mando. Pues cuando empieces a vivir así, te va a pasar algo curioso. Tu ego se va a resistir, te va a intentar hacer sentir especial por haber sufrido tanto, va a intentar quejarse porque, ay, es que esto no es así, te va a intentar hacer dudar, te va a hacer volver al viejo tú. Y aquí está la prueba final. ¿A quién te crees? ¿A la voz que te está manteniendo débil? ¿O a la que te libera? Y es que el viejo tú no se quiere morir, pero si no lo dejas ir, morirás con él. Y si no necesitas reprogramarte, ¿por qué en realidad eres así? No necesitas volverte fuerte, solo necesitas dejar de actuar como si fueses débil. ¿Y si todo este tiempo ya eres capaz? ¿Y si todo este tiempo no te faltara nada? ¿Y si ya eras capaz pero estabas cubierto de ruido? ¿Y si en vez de buscar cambiarte, solo necesitabas quitar lo que sobra? No te tienes que volver estoico, solo tienes que dejar de fingir que no lo eres. No intentes convencerte de nada, solo decide. No pienses más, no busques más. No esperes más. La pregunta es, ¿quién vas a ser a partir de hoy? Pues la vida no va a aflojar. Así que o aflojas tú o te haces fuego. ¿Y si todo esto ha sido una prueba secreta? No era castigo, era
entrenamiento disfrazado. Tal vez no estás roto, tal vez solo estabas siendo forjado. Cada momento en el que has sufrido no ha sido el fin. Era la fragua, el martillo, esa chispa que no sabías que necesitabas. Cada decepción, cada caída, cada grito en silencio cuando nadie te miraba, pues todo eso no era el fin. Era el inicio del tú que ahora mismo puede mirar al mundo sin temblar. Y el sufrimiento era solo un disfraz de tu poder. No era dolor, era una señal, era un aviso, era el eco de lo que aún no habías reclamado. Sufrías porque dentro de ti había algo que no estaba alineado, algo que sabía que tú podías más, que estabas hecho para el fuego y no para las excusas. El dolor no ha venido a destruirte, ha venido a despertarte. ¿Vas a seguir durmiendo? El mundo no necesita más víctimas, necesita más guerreros despiertos. La mayoría se duerme en su dolor, se acostumbra, se adapta, lo convierte en casa. Pero tú no, tú estás aquí, tú estás escuchando esto. Tú ya estás al borde del salto y solo tienes que decidir caer o volar. Hay una versión de ti que ya no necesita explicación, que no pide permiso, que simplemente entra y se nota. Esa versión de ti no sufre por lo que no controla, no negocia con su valor, no mendiga validación, no suplica justicia, solo actúa, solo avanza, solo vive con una claridad tan brutal que el mundo se aparta cuando lo ve llegar. Pues esa versión no es un sueño, es una decisión. Y es que si no lo eliges tú, el mundo lo va a decidir por ti. Si no te tomas en serio tu mente, alguien más la va a programar. Las redes, las noticias, la familia, el pasado, pues todos tienen un plan para ti, todos te quieren moldear, pero tú tienes un plan para ti, porque si no lo tienes, vas a acabar siendo alguien que no reconoces. La identidad no se busca, se reclama. Tú ya no eres esa persona débil, pero sigues caminando como si lo fueras. Basta de mirar atrás, basta de seguir actuando como esa persona que se ha roto. Esa persona ya no está, esa persona ya se ha ido. Esa persona se ha muerto en el segundo en el que has decidido ver la realidad sin anestesia. Pues ahora se trata de caminar distinto, de responder distinto, de mirar al mundo con la calma del que ya ganó, incluso si todo cae. Ojo que no tienes que ser de piedra, solo tienes que ser fuego. El fuego arde, pero también avanza. El dolor puede estar ahí, te puede llegar la tristeza, te puede llegar la rabia, pero ya no mandan. Esos ya no son los reyes, esos ya no son los que escriben tu historia, porque ahora el que tiene el boli que escribe la historia eres tú, y el papel con el que lo escribes es este instante, y lo que estés escribiendo a partir de hoy va a ser tu legado. Vas a volver a dormir o vas a vivir despierto. Y es que una vez que ves con claridad, no puedes volver a cerrar los ojos, no sin pagar un precio muy alto. Puedes hacer dos cosas. La primera es cerrar este vídeo y volver al viejo tú, o la segunda es mirar al mundo y decir: aquí estoy y esta vez soy distinto. Y si eliges lo segundo, si de verdad quieres despertar, entonces prométete esto: hoy no busco que la vida sea fácil, solo busco ser imparable. Hoy no quiero que el dolor desaparezca, quiero que ese dolor deje de tener poder sobre mí. Hoy no voy a ser el de antes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque yo ya no necesito que ese mundo cambie. No eres la víctima, nunca lo has sido, solo que estabas dormido y ahora estás despierto y ya no hay vuelta atrás. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te resbalas, si alguna vez te vuelve la sombra, no busques volver a este vídeo, no busques más respuestas, no busques más contenido. Solo recuerda quién eres en este instante, porque ese eras tú sin miedo, ese eras tú de verdad. A tomar acción.